ahí hay un error. Una cosa son las acciones de estado de familia, ¿sí? Que son las acciones judiciales tendientes, o los procesos tendientes a obtener un pronunciamiento judicial respecto de un estado de familia de una persona o un sujeto determinado. Esas son las acciones. Las acciones de estado de familia lo que buscan son, o bien reconocer un estado de familia que se tiene pero del que se carece de título, o dejar sin efecto un estado de familia que no condice con la realidad, o, ¿cómo se llama? Modificar un estado de familia o crear un estado de familia. Esas son las acciones. No tienen que confundir las acciones de estado de familia con las acciones de ejercicio de estado de familia. Porque estas últimas, las de ejercicio, son aquellas que buscan el ejercicio, como su nombre lo indica, es decir, el cumplimiento de un derecho deber derivado de un estado de familia. ¿Está? Son cosas diferentes. Una acción de estado de familia lo que busca es un pronunciamiento judicial tendiente a crear, aniquilar, modificar o reconocer un estado de familia de un sujeto. En cambio, las acciones de ejercicio del estado de familia están relacionadas con, valga la redundancia, el ejercicio de los derechos, deberes que devienen de ese estado de familia. ¿Estamos? Por ejemplo, una acción de estado de familia es una acción de filiación, ya sea de reclamación de una filiación o de impugnación de una filiación, o una acción de nulidad, o un divorcio, una acción de divorcio, o una acción de adopción. Esas son acciones de estado de familia. En cambio, acción de ejercicio del estado de familia es una reclamación de alimentos, un proceso sobre el régimen de comunicación respecto de los hijos que están sometidos a responsabilidad parental, o un juicio sobre el cuidado personal de un hijo, o los alimentos post-divorcio que puedan reclamarse, o la acción tendiente a el reconocimiento de la compensación económica cuando se, por ejemplo, decreta el divorcio de unos cónyuges, ¿entienden? Esas son las acciones de ejercicio, son cosas diferentes, ¿estamos? Ahora, dentro de las acciones de estado de familia, yo les dije que estas acciones pueden ser clasificadas de diferente manera. Una de las clasificaciones es atendiendo a cuál es el objeto. Entonces tenemos las acciones de filiación y las acciones de matrimoniales, ¿está? Esa es una forma. Generalmente muchos tienden a, digamos, considerar o a hacer coincidir las acciones de Estado con las acciones de filiación, pero en realidad no son las acciones de filiación las únicas. Todo lo concerniente al matrimonio son también acciones de estado de familia. Otra forma de clasificación es atendiendo a los efectos de la sentencia que se dictan estas acciones. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos las acciones declarativas y las acciones constitutivas. Las acciones declarativas, como su nombre lo indica, son aquellas que tienden a declarar, a reconocer un estado de familia, que puede carecerse hasta decir, pero que se tiene, pero se carece del título, o bien en el caso de aquellos estados, es decir, se reconoce que ese estado no condice con la realidad. Entonces, dentro de este tipo de acciones tenemos las acciones de reclamación y las acciones de impugnación o negatorias. Y dentro de estas tenemos, dentro de las acciones de reclamación, por ejemplo, encontramos la acción de reclamación de una filiación, ¿sí? En cambio, dentro de las de impugnación tienen ustedes la de nulidad del matrimonio o tienen ustedes la de impugnación de la filiación. ¿Está? Eso es un tipo. ¿Qué características tienen estas acciones? Es que la sentencia tiene o produce efectos que se retrotraen al momento anterior. Por ejemplo, en el caso de las acciones de reclamación de una filiación, el efecto se retrotrae al momento de la concepción. Porque desde ese momento se es hijo, no se es hijo a partir de la sentencia. Uno es hijo desde que fue concebido, ¿entienden? Lo mismo.
la interrumpo, las sentencias declarativas son las que se retrotraen, ¿no es cierto? Exacto, Porque las las acciones constitutivas no, en principio. declarativas. ¿Eh? Que las constitutivas en principio no. No, No se la retrotraen. constitutiva no hay que en principio, la constitutiva es nunca. En el caso de Ajá. las declarativas, las acciones declarativas, el efecto de la sentencia se retrotraen al momento anterior a, ya sea al momento de la Perfecto. concepción, al momento anterior a la celebración del matrimonio, en el caso de la nulidad del matrimonio, ¿entienden? En cambio, las constitutivas, las acciones constitutivas, como su nombre lo indica, lo que tienden es o a crear un estado de familia nuevo, o bien tienden a aniquilar un estado de familia, ¿ya? Que se tenía. Pero los efectos de esta sentencia rigen hacia el futuro. Estamos, por ejemplo, una acción constitutiva que crea un estado de familia es el caso de la adopción. Se es hijo adoptivo ¿desde cuándo? Desde la sentencia, es decir, a partir de allí se producen los efectos. ¿Entienden? Lo mismo ocurre con el divorcio. ¿Ah? Es decir, los cónyuges son cónyuges hasta que se dicta la sentencia de divorcio. Dictada la sentencia de divorcio, el matrimonio se disuelve y los cónyuges pasan del estado de cónyuge al estado de divorciado. ¿Está? Los efectos de la sentencia, las acciones constitutivas, van hacia el futuro. ¿Entienden? A diferencia de las acciones declarativas, en donde el efecto se retrotrae, va hacia el pasado. ¿Me explico? Es una forma de clasificación. Lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar con esta clasificación a partir de que comencemos a analizar el Instituto del Matrimonio y de allí en adelante todos los otros institutos, es decir, matrimonio, filiación, adopción, etcétera, etcétera. ¿Está? Y la otra forma que también la doctrina clasifica a estas acciones de Estado es en acciones de emplazamiento o acciones de desplazamiento, según tiendan a colocar a un sujeto dentro de un estado de familia o tiendan a sacarlo del estado de familia que tenía hasta el dictado de la sentencia. Es otra manera de clasificar las acciones. Las acciones son las mismas, ¿sí? Bueno, no inventamos acciones nuevas. Lo que pasa es que depende qué es lo que tengamos o tomemos en cuenta para poder clasificarlas. ¿Está? ¿Me entienden? ¿Está entendido eso? Pero no confundan las acciones Sí, de doctora, se estado de entiende. familia con las acciones de ejercicio de los derechos del estado de familia. ¿Está? Son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Las acciones de estado de familia tienen los mismos caracteres que el estado de familia en sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Aprovechen estos tiempos para preguntar. No esperen a último momento. Las dudas que tengan, pregunten, porque para eso estoy, para tratar de que entre todos nos saquemos las dudas que se puedan ir presentando. ¿No? Porque muchas veces yo creo que Hola. soy clara y a lo mejor lo que hago es confundirlos un poco más. ¿Está? Doctora, ¿No? Sí. en los archivos que subieron al aula virtual hay un Sí. cuadrito que está claro de las acciones, que está todo bien marcadito. Está. Se van a encontrar con que sí, hay un montón de cuadros de lo material que se les subió. Casi todos los temas de familia que vayamos tratando tienen un cuadro, que es una especie de esqueleto de lo que vamos desarrollando durante cada una de las clases, ¿tá? Que les puede servir a ustedes de guía para estudiar. No obstante eso, ya les dije, yo este fin de semana voy a preparar una especie de cuestionario, que va a ser un cuestionario guía, para que ustedes al momento de estudiar sepan lo que es central. De ahí en más van a tener que ir agregando con una lectura más concienzuda de los temas que vamos dando. ¿Está? Y sí, ya a partir de las clases siguientes voy a comenzar a mandarles trabajos. ¿Sí? La mayoría van a ser casos, que ya les dije, los van a tener que resolver ustedes, me los van a mandar, pero vamos a dar una devolución conjunta, ¿está? Porque son muchos y si no, me voy a pasar los 4 meses corrigiendo trabajos y no vamos a poder dar las clases. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Estamos en condiciones de continuar?
¿Sí? Yo tengo una duda, profe. Sí, escuchen. Sí, usted dijo que la posesión de Estado no podía ser invocada como prueba única para probar Exacto. un estado de familia. Exacto. Pero en el caso de filiación de un hijo extramatrimonial, la posesión sí producía efectos. O sea, necesito Sí. la posesión y qué más para probar Lo que soy pasa hija es que yo extramatrimonial. voy, ojo, yo no puedo ir, a ver, la posesión de Estado en materia filiatoria puede ser invocada dentro de un juicio de filiación. ¿Está? Dentro de un proceso tendiente a obtener el reconocimiento de mi condición de hijo, es decir, una acción de estado de reclamación de la filiación, ¿sí? Entonces yo puedo invocar la posesión de estado de hijo, es decir, puedo acreditar de que durante toda mi existencia este señor o esta señora me ha tratado como su hija, me dio el trato de hijo, pero ese trato no quedó entre cuatro paredes, sino que todo el mundo lo conoció, entonces yo puedo llevar fotos de los cumpleaños celebrados, a invocar que me llevaba a la escuela, que era mi tutor o mi tutora, que festejaba. A eso se refiere. Ahora, yo no puedo ir al registro civil y simplemente decir, mire, yo tengo la posesión de estado de hijo y con eso soluciono y se me inscribe como hijo de fulano de tal. ¿Está? Esa posesión que yo voy a tener que invocar, y aparte de invocarla voy a tener que probarla, es suficiente como, o tiene, digamos, el peso suficiente de un reconocimiento tácito. ¿Está? Pero esa posesión tiene que ser invocada y acreditada dentro de un proceso. ¿Estamos? Yo no puedo ir al registro, ya les digo, invocando que tengo posesión de estado de hijo para que se me inscriba como hijo de fulano o fulana. ¿Está? ¿Me entienden? Sí, profe. Profesora, le hago una consulta. En un juicio de filiación, es decir, yo voy a invocar que hubo posesión de estado. Lo que pasa es que no se olviden ustedes que no todas las, digamos, las situaciones son las mismas. Van a encontrarse ustedes donde si inician un juicio, por ejemplo, en el caso de filiación, que es el que trajo su compañera. Hay situaciones en donde los padres, por X motivo, no han reconocido a ese hijo como hijo extramatrimonial. O puede suceder que sea un hijo nacido dentro del matrimonio, pero no lo inscribieron. ¿Estamos? Entonces ese hijo carece, no tiene el título de Estado. Y los padres después se murieron, ¿no? Y no tuvieron el tiempo o la oportunidad de ir al registro y de inscribir ese nacimiento. ¿Está? O en el caso del hijo extramatrimonial, el progenitor que no lo reconoció voluntariamente, es decir, no fue al registro y reconoció a ese hijo como suyo, tampoco dejó un testamento o no dejó una escritura con firma certificada reconociendo a esa persona como su hijo. Pero sin embargo, toda su vida le dio el trato de hijo. Lo crió como si fuera su hijo y lo presentó y lo trató ante la sociedad como su hijo. Pero no fue al registro y lo reconoció o no hizo, es decir, a través de estos otros instrumentos, de estas otras formas de reconocimiento, reconoció a ese hijo. ¿Entienden? Pero hubo posesión de estado de hijo, se trataron como padre e hijo toda su vida. Entonces, en un juicio de reclamación de la filiación, yo voy a invocar esa posesión de estado. ¿Cómo? Si no basta que le invoque, yo tengo que no solamente invocar el hecho, sino también tengo que probarlo. Y bueno, voy a traer pruebas, testigos, fotos, cartas, los boletines donde está la firma de la persona contra quien si demando o a quien reclamo la afiliación, ¿entienden? Son formas de probar. Pero esa posesión de Estado debidamente acreditada en el proceso vale como un reconocimiento tácito. Como si esa persona hubiese ido voluntariamente a reconocer a ese hijo, por ejemplo, ante el oficial del registro. Es una forma. Ahora, hay otras situaciones en donde ese hijo es hijo del fulano, pero no tuvo posesión de Estado. El padre, supongamos, el progenitor que no lo reconoció voluntariamente, no fue al registro y lo reconoció, no dejó por ninguno de los otros instrumentos, otras formas de reconocimiento, reconoció a ese hijo, ni tampoco le dio en vida el trato de hijo. Al contrario, lo negó siempre. O capaz que ni se enteró que existía ese hijo.
Porque muchas veces puede ser así. Ustedes saben que los hijos vienen al mundo como consecuencia de un instante en que el hombre y la mujer se unieron y punto. Y después nunca más se vieron. Entonces, ¿cómo voy a acreditar yo eso? Posesión de Estado no tengo. Y bueno, tendré que recurrir a las otras pruebas para poder acreditar el vínculo filiatorio. ¿Me entienden? Pero si hay posesión de Estado, bueno, yo tengo que invocarla. No basta con que la invoque, simplemente tengo que probarla. ¿Está? Lo mismo ocurre con el matrimonio. La posesión de esta, si yo en un juicio donde quiero hacer valer mi condición de cónyuge, quiero acreditar, no que me comporté como cónyuge, sino que se celebró el matrimonio. ¿Ah? Simplemente invoco, me limito a demostrar de que durante 50 años vivimos en la misma casa, que nos comportamos como si fuésemos cónyuges, entre nosotros en la intimidad y frente a todo el mundo. No, eso no es suficiente. Con eso lo que yo único que estoy acreditando es la convivencia, que nos comportamos como cónyuges, pero nada más, no estoy acreditando la celebración del vínculo. La celebración del matrimonio, ¿cómo se acredita? Con el acta de matrimonio, dice la ley, con la partida de matrimonio, con la libreta de familia o con el certificado expedido por el registro civil. ¿Está? Ahora, si yo tengo alguno de estos documentos, pero estos documentos tienen un vicio formal, porque nos olvidamos de firmar, mi cónyuge y yo, de la moción, porque queríamos ir rápido a la fiesta y nos olvidamos de poner el gancho. O faltó la firma o alguno de los datos de los testigos que exige la ley, salvo que se trate de un matrimonio in extremis, donde ya vamos a ver los recaudos son menores. O el oficial del registro también en el apurete se olvidó de firmar. ¿Está? Es decir, como instrumento está viciado, pero yo a ese documento que tiene un vicio le adoso la prueba de la posesión de Estado, ahí a mí sí me sirve en un juicio para poder acreditar mi condición de cónyuge y más que nada para poder acreditar la celebración del matrimonio. ¿Estamos? Porque muchas veces también se celebra el matrimonio, pero no hay posesión de Estado. ¿Entienden? Es decir, todas estas cuestiones que parecen minucias o cosas sin importancia, a la hora de pretender hacer valer los derechos, tienen peso. ¿Está? Porque ya vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de los cónyuges, ustedes saben que uno de los efectos del estado de familia de cónyuge, en el plano del derecho civil, ¿cuál es? El derecho sucesorio. ¿Está? Los cónyuges se heredan. Bueno, ahora, si los cónyuges han estado separados de hecho, la separación de hecho es una causa por la cual se pierde la vocación hereditaria. Yo soy cónyuge, pero no tengo posesión de Estado porque estoy separado. ¿Ah? Esa cuestión puede ser probada en un juicio tendiente a excluirme de la sucesión. ¿Entienden? Fíjense lo importante que es. O puede suceder de que yo quiera acreditar mi condición de cónyuge. ¿Ah? Antes era el cónyuge inocente de la separación de hecho. Pero en tanto y en cuanto no se acredite decir esa situación, yo valgo, yo soy cónyuge, tengo acá el título. O puede suceder de que yo sea la cónyuge, ¿tá? Que vivimos en perfecto matrimonio hasta el momento que se murió, y cuando tengo que acreditar en el sucesorio mi condición de cónyuge, es decir, acreditar de que estamos casados, de que se celebró el matrimonio, me encuentro con que no tengo el título, ¿ah? Porque en una inundación se perdieron todos los documentos. Y el registro, si me casé, no sé, ¿no? Sobre todo en esas épocas, hace 1000 años, nos casamos allá en un pueblo perdido en la montaña, donde vino un terremoto y también se destruyó el registro, y no hay antecedentes. ¿Cómo pruebo? ¿Me entienden? Entonces, es importante. Parece una pavada decir, ay, saber en qué situación estoy, cuál es el lugar que ocupo dentro de una familia, y sí, está bien. Tiene algunas consecuencias, ¿no? Tienen consecuencias importantes. Y todas estas cuestiones tienen fundamental importancia a la hora de hacer valer los derechos que devienen de esas relaciones jurídicas que se crean entre estos sujetos que tienen un estado de familia determinado. ¿Está? ¿Está entendido? Bueno.
¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Hola, sí, la escucho. Yo le quería hacer la pregunta pasada, pero no me funcionaba el micrófono. Ahora usted dijo que cónyuge es hasta que sale la sentencia de divorcio. Pero Sí. si hay una separación de hechos, ¿se puede hacer una unión convivencial con otra persona? No porque existe, digamos, ya vamos a ver dentro de los requisitos que exige la ley para que podamos hablar de unión convivencial, esté inscripta o no, es necesario que se cumplan ciertos recaudos. Y uno de esos recaudos es que no exista un vínculo matrimonial anterior no disuelto, o una unión convivencial inscripta no disuelta. ¿Está? Podrán vivir, no sé, en pareja, podrán convivir y tratarse como cónyuges toda su vida, pero como unión convivencial, como convivientes y poder reclamar los derechos o las obligaciones que hoy están reconocidas por la ley, no. Salvo, y eso es algo que se ha dado en el último, o sea, aún en estos últimos años, es el planteo de la inconstitucionalidad de estos incisos con relación a las uniones convivenciales, sobre todo cuando esas parejas que han vivido 40 años, ¿está? Uno estaba casado, a ver, me explico. Las uniones convivenciales no solamente tienen que ser los convivientes, para poder hablar de una unión convivencial, tienen que ser mayores de edad, no tiene que haber impedimento de parentesco entre ellos, y no ser consanguíneos, ascendientes, descendientes, hermanos o medio hermanos, tampoco afines en línea recta, tampoco tiene que haber, es decir, uno, a ver, no puede estar unido en matrimonio, no, y ese matrimonio no estar disuelto, o haber una unión convivencial anterior tampoco disuelta, ¿está? Y tienen que tener una antigüedad mínima de 2 años de convivencia. En muchos casos se da eso, ¿sí? Viven 40 años, uno estaba casado, y antes de que se cumplan los 2 años, sí, fallece el cónyuge del primer matrimonio de uno de los, hasta estos convivientes, entre comillas, y antes de que se cumpla la antigüedad que exige la ley, para que se den todos los requisitos, junto con los 2 años de antigüedad, fallece uno de los convivientes. En este caso, si yo me atengo al texto estricto de la ley, no podríamos hablar de la existencia de una unión convivencial y, consecuentemente, el conviviente supérstite no podría reclamar, por ejemplo, la compensación económica a los herederos del conviviente fallecido. ¿Entienden? Sin embargo, ya se han presentado o se han planteado la inconstitucionalidad de este artículo en cuanto a este punto preciso. Es decir, el primero, la no existencia de un vínculo matrimonial no disuelto y el tiempo mínimo de duración que exige, o de antigüedad que exige la ley para hablar de una unión convivencial. Pero en principio no. ¿Está? Bueno, acá alguien me pregunta, en el caso de que sea tratado como hijo, pero no es hijo biológico de ambos, los llamados criados, ¿puede solicitarse reconocido? No. Es decir, la acción de reclamación de la filiación solamente la pueden ejercer los hijos que son hijos biológicos, en principio. Ahora, si hay un reconocimiento por parte de uno de los supuestos progenitores, sabiendo que esa persona, quien está reconociendo, no es hijo biológico, eso se llama un reconocimiento complaciente, y es un delito, porque hay supresión y suposición del estado civil de una persona. Es lo que muchas veces se ha hecho, lo que no significa que está bien, es un delito. ¿Estamos? Pero no, yo no puedo reclamar. Podría, pero llegado el momento de la prueba biológica,
si no da que soy el hijo biológico, no hay el nexo biológico con la otra persona, no va a prosperar mi pretensión. ¿Está? Ahora, son situaciones, ¿me entiendes? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Podemos continuar? Bueno, la clase pasada habíamos comenzado y nos cortaron la inspiración hablando de los procesos de familia. Yo les dije que, siguiendo a Kielmanovich, podíamos definir al proceso de familia como aquel proceso que tiene por objeto la resolución de pretensiones y peticiones fundadas en el derecho de familia. ¿tá? Por ejemplo, un proceso de familia es un juicio de divorcio, un juicio de reclamación de una filiación, un juicio de nulidad de matrimonio, un juicio de un régimen de comunicación de los hijos, ¿entienden? Esos son procesos que tienen por objeto la resolución de pretensiones y peticiones fundadas en el derecho de familia. El objeto fundamental del derecho de familia, mejor dicho, del proceso de familia, es justamente encontrar una resolución pacífica a estos conflictos familiares. Y para ello los procesos de familia constituyen la herramienta fundamental para tratar de arribar a esa solución pacífica. Les había dicho que, teniendo en cuenta las características particulares de estos procesos, la doctrina entiende de que los mismos tienen que, o se basan en 3 pilares fundamentales, que son, primero, la proyección de la solución hacia el futuro, los intereses tutelados y el rol que tiene el juez de familia. Además, habíamos visto, y esto está expresamente consagrado en el Código Civil, en la parte de, no se olviden ustedes que nuestro código regula, sobre todo en materia de familia, tiene muchas normas, no solamente normas de fondo, sino que tienen normas de procedimiento, lo que significa que, vean que en materia de procedimiento, en materia procesal, esto está reservado a las provincias. Sin embargo, atendiendo a la importancia y a la naturaleza de las cuestiones que se dirimen en este proceso, el legislador ha tomado, digamos, el recaudo de establecer una serie de disposiciones procesales, lo que significa que estas normas procesales deben ser cumplidas y respetadas a rajatabla en todas las provincias, ¿no? Me gusta, no me gusta, no, todos deben cumplir las disposiciones procesales contenidas en el Código de Fondo. En el título 8º, capítulo 1, se habla de las disposiciones generales, y allí se establece cuál es el ámbito de aplicación y se consagran expresamente los principios generales de los procesos de familia, de los que hablábamos la clase pasada. Están consagrados expresamente y deben ser respetados a rajatabla por los jueces de familia en todos los procesos en donde se diriman conflictos o intereses familiares. ¿Está? Ahora bien, que aparte de estos principios, hay otras cuestiones que tienen, digamos, interés o que revisten una particularidad especial, atendiendo justamente a las características particulares de los procesos de familia, que son las medidas cautelares que se puedan dictar en los procesos de familia. Teniendo en cuenta que la familia y sus integrantes merecen por parte de los estados la más amplia protección, y este reconocimiento está en los textos constitucionales, en los tratados internacionales, la materia cautelar en materia de familia o del derecho de familia también tiene rasgos que le son característicos, que le son propios. Y que son, digamos, en la mayoría de los casos están reglados en la legislación de fondo. ¿Cuáles son los caracteres que presentan las medidas cautelares que las diferencian de los caracteres de las medidas cautelares que se puedan adoptar o dictar en los procesos en general? Primero es la modificación del carácter instrumental de la medida cautelar.
Ustedes saben que las medidas cautelares, una de las características de las cautelares es justamente su instrumentalidad o su accesoriedad. Y las medidas cautelares siempre son accesorias de la causa principal, ¿sí? Sin embargo, en materia de derecho de familia, este carácter o esta instrumentalidad se pierde. En un proceso común, una medida cautelar siempre es accesoria y no resuelve o no decide la cuestión de fondo. En cambio, si no tiende, es decir, se adopta tendiente a proteger un derecho o asegurar el cumplimiento de la sentencia. En cambio, en las medidas cautelares, en los procesos de familia, esto no es tan así. En la mayoría de los casos, las medidas cautelares que se adopten resuelven en forma anticipada o son un anticipo de la resolución de la cuestión de fondo. Por ejemplo, en el caso de, en un juicio de divorcio, puede que, es decir, se adopte como medida cautelar la exclusión de uno de los cónyuges ante una situación de violencia. O en un juicio de alimentos, siempre se otorga como cautelar, ya vamos a ver, los alimentos provisorios, a favor del alimentado o de aquel que pretende el reconocimiento de este derecho alimentario. Entonces, esa es una de las características que tienen las medidas cautelares en materia de familia, ¿sí? Otra de las cuestiones que diferencian a las medidas cautelares de familia del resto de las medidas cautelares es la modificación en lo relativo al proveimiento. Algunas medidas cautelares son decretadas de oficio por el juez o el tribunal, ¿sí? Otras son decretadas a petición de parte. Cuando es la parte la que solicita la medida cautelar, en la mayoría de los casos, en los procesos de familia, antes de resolver y otorgar la cautelar, el juez corre traslado, es decir, da participación a la otra parte para que ésta se expida. En los procesos ordinarios, cuando uno solicita una medida cautelar, siempre la cautelar se resuelve inaudita parte. En los procesos de familia, no. Se corre traslado a la contraparte para que éste se expida, se pronuncie, y recién después el juez resuelve. Solamente se va a dictar una medida cautelar en un proceso de familia inaudita parte cuando se solicite antes del inicio de un juicio, por ejemplo, de una demanda, y cuando exista un peligro cierto en la demora. Por ejemplo, en los casos de protección de personas o de protección de algún bien. ¿Está? Pero generalmente no se decreta inaudita parte, es decir, ante el pedido se resuelve y se le otorga, no, sino que se corre traslado a la contraparte. Y la otra gran modificación es en lo referente a el régimen de caducidad. En las medidas cautelares en general se pueden solicitar antes, conjuntamente con la demanda, o después de dictada la sentencia, o durante el proceso, ¿sí? Si la medida es peticionada con anterioridad a la demanda, una vez que se otorga, estas caducan cuando no se hubiese interpuesto la demanda dentro de los 10 días posteriores al otorgamiento de la medida cautelar. En las cuestiones de familia, esto no es así, y no hay un plazo de caducidad, aunque se aconseja, sobre todo cuando se solicitan con antelación a, por ejemplo, cuando se piden alimentos antes de promoverse la demanda de filiación, como una cautelar. En esos casos se aconseja que el juez establezca un plazo al otorgar la cautelar, dentro del cual el actor deberá promover la demanda, so pena de que la cautelar caiga. Pero no existe un plazo legal, no está establecido en la ley el plazo, digamos, de caducidad de las cautelares que se dicten en los procesos de familia, ¿sí?
Y lo otro importante es lo referido a la modificación en el trámite. En cuanto a la tramitación de las cautelares, es frecuente que antes de ordenar las mismas, el juez escuche a la otra parte. Y también en lo que respecta a los, ¿cómo se dice esto? A los presupuestos de admisibilidad y de ejecutabilidad de la medida cautelar. Ustedes saben que los requisitos de admisibilidad y ejecutabilidad de las medidas cautelares en general son 3. La verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Estos 3 elementos también sufren una modificación en lo que respecta a las cautelares en los procesos de familia. Respecto de la verosimilitud del derecho, en las cautelares de familia, es decir, la verosimilitud del derecho está íncita en el derecho invocado, ¿sí? En la naturaleza de la petición, a lo que se hace presente con la sola acreditación del vínculo. Por ejemplo, si yo pido una medida cautelar en un juicio de divorcio referente a los bienes que conforman la comunidad, voy a decir, ¿cómo acredito la verosimilitud de mi derecho para pedir esa medida? Y simplemente invocando mi condición de cónyuge. Basta con que yo acredite mi título de estado de cónyuge en ese proceso para que se cumpla con este recaudo. ¿Entienden? Es suficiente la acreditación del vínculo. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo pido como cautelar alimentos. Basta con que yo acredite mi condición de hijo, con la documentación, las partidas pertinentes, o con la sentencia que me otorga, por ejemplo, la petición, es decir, la reclamación o el estado filiatorio, para que quede acreditada la verosimilitud del derecho. ¿Está? La otra, lo otro está relacionado con el peligro en la demora. También está íncito en el derecho que se invoca. No es necesario acreditarla de otra manera, salvo que, y ahí sí yo voy a tener que justificar el peligro cuando todavía no hubiese interpuesto la demanda. Por ejemplo, en un caso de yo solicito la exclusión del hogar conyugal, antes del inicio del juicio de divorcio. Entonces, en ese caso, antes, yo voy a tener que acreditar el peligro en la demora, porque estoy pidiendo la exclusión del fulano o de la sultana del inmueble conyugal, del domicilio conyugal, si todavía no inicié el divorcio vincular. ¿Está? De lo mismo. Así, en ese caso sí tengo que acreditar, pero si la medida cautelar la pido dentro del proceso, no es necesario la acreditación del peligro en la demora, para la obtención de la cautelar. Y lo otro que también varía es el tema de la contracautela. Ustedes saben que en las medidas cautelares, en los procesos en general, antes de otorgarla, el juez exige una cautela, que es una forma de, digamos, resguardar los derechos del demandado ante la determinación de una cautelar que puede causarle algún perjuicio cuando esto hubiese sido solicitada sin derecho. Entonces, ¿cómo se contracautela? Y con una caución juratoria, una caución personal o una caución real, que va a quedar a criterio del juez. En el caso de la caución juratoria, si se firma y quien se responsabiliza es generalmente el letrado, el apoderado o el letrado patrocinante de quien pide la medida cautelar. O con una caución personal, el mismo, actor o el quien solicita la cautelar, o un sujeto de solvencia económica, el que se responsabiliza o se hace responsable ante, digamos, la petición sin derecho de la medida y por los perjuicios que le rogue a la otra parte. O con una caución real, por ejemplo, se dispone o se traba embargo sobre un inmueble o sobre un automotor de titularidad de quien pide la cautelar o de un tercero que da fianza suficiente, ¿entienden? En las cuestiones de familia esto no es exigible,
¿Por qué? Porque la ley de fondo, que es la que regula las medidas cautelares, no lo establece. Entonces no hay contracautela. ¿Estamos? Bueno, ¿qué medidas cautelares se pueden solicitar? Y todas las que conocemos dentro del derecho procesal, pero también el Código de Fondo se encarga de establecer algunas medidas cautelares que se pueden solicitar. Y así, a ver, esperen que les digo, en lo que respecta a las medidas provisionales, están previstas en el capítulo 4, en el artículo 721, que establece para la acción de nulidad o de divorcio, o ante un caso de urgencia, dice el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Y puede, especialmente, y esto es lo innovativo dentro de el código actualmente vigente, determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y previo inventario qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble. Si corresponde, establecer una renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges, ordenar la entrega de los objetos de uso personal, disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme lo establece el título 7º de este libro. Determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 433. Y en lo que respecta a lo relativo a bienes en el divorcio y en la nulidad del matrimonio, también regula qué medidas provisionales puede ordenar el juez. Y deducida la acción de divorcio o de nulidad, o antes en un caso de urgencia, a pedido de parte, el juez puede disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro o hacer inciertos o defraudar los derechos del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares. ¿Está? ¿Entienden? Bueno, entonces ven cómo la cuestión de fondo puede, puede en este caso fijarse o arreglar la cuestión de las medidas cautelares. Independientemente, les vuelvo a decir, que las cautelares puedan establecerse o solicitarse si en base a lo que establecen los códigos de procedimiento locales. ¿Estamos? Bueno, dentro de este proceso ya les dije que tiene características particulares. Hay sí algunos institutos que también, digamos, sufren alguna modificación. Por ejemplo, en el caso de el allanamiento, ustedes saben, ya les dije que el allanamiento, los que dieron procesar saben cuándo se produce el allanamiento, cuando el demandado, reconoce la petición del actor. Entonces, en ese caso, el juez tiene que dictar sentencia conforme a lo que peticiona el actor. ¿Por qué? Porque el otro se allana, acepta lo que el actor pide. Bueno, el allanamiento en los procesos de familia, en algunos procesos, digamos, tiene efectos, y el efecto es que se va a dictar sentencia conforme a lo que se peticiona en la demanda. Pero en otros procesos en donde el interés público, el interés familiar están por encima del interés individual, por más que el demandado se allane, lo mismo tiene que probarse o acreditarse el derecho que se invoca para que el juez pueda resolver conforme a derecho. ¿Entienden? Por ejemplo, en el caso de un juicio de filiación, de reclamación de la filiación, si yo planteo, reclamo la filiación y el demandado se allana, dice, sí, es cierto, este es mi hijo, listo, terminó, se dictó la sentencia y se acabó. No tengo que producir pruebas tendientes a acreditar mi condición filiatoria. ¿Entienden?
Ahora, en un juicio, por ejemplo, no ahora, pero antes, en los divorcios, ustedes saben que el divorcio era causado, había causas que determinaban el divorcio. ¿Ah? Esas causas debían no solamente invocarse, sino que tenían que probarse. ¿Ah? Es lo mismo hoy, por ejemplo, si yo demando la nulidad de mi matrimonio, invocando que el matrimonio ha sido celebrado mediando, a ver, no sé, nulidad, un impedimento de por medio, por ejemplo, a ver, ¿qué le podría decir? Cualquiera de los impedimentos, por ejemplo, el de falta de salud mental del cónyuge al momento de celebrar las nupcias, ¿sí? En ese caso, el otro reconoce que sí, ¿no? Aun cuando reconozca, yo tengo que probar, tengo que acreditar esa circunstancia, ¿entienden? ¿Por qué? Porque hay un interés público que está vigente, si no sería muy fácil, arreglamos. Hoy, bueno, optamos por el divorcio, pero de todas maneras las consecuencias de la nulidad son distintas de las consecuencias del divorcio, porque son acciones diferentes. A ver qué tipo de acciones, a ver si algunos en función de lo que hablamos hasta ahora, me puede decir por qué, teniendo en cuenta que son acciones diferentes, ¿cuál sería la diferencia entre una sentencia y la otra? ¿Qué les parece? Puede ser, doctora, que una sea constitutiva y otra declarativa. ¿Y El divorcio entonces? declarativa y la declaración de nulidad constitutiva. Al revés. Al revés, perdón, al revés. Al revés. ¿Y cuál sería entonces, más allá de la clasificación? ¿Cómo es que sería? ¿Qué les parece a ustedes? Los efectos que produce, profesora. El efecto. En el caso de la acción, es decir, de nulidad, el efecto es anterior. Yo retrotraigo el momento anterior a la celebración del matrimonio. ¿Me entienden? En cambio, en el caso del divorcio, los efectos se van a cumplir desde la sentencia al futuro. Es decir, el matrimonio existió y produjo, mientras tanto, todos los efectos. Es recién a partir de la sentencia hacia el futuro que se van a producir los efectos del divorcio. ¿Entienden? Entonces es importante. Bueno, en esos casos, el allanamiento es insuficiente. Yo tengo que acreditar que se ha producido, es decir, que se configuró la causal que invoco para sustentar mi pretensión o mi petición de nulidad. ¿Estamos? Entonces hay una diferencia. En algunos casos, volvemos, el allanamiento sirve y en otros supuestos no hay allanamiento que valga. ¿Está? Bueno, otro de las características en estos procesos son las conciliaciones. Vemos que el proceso de familia en sí es de tinte conciliatorio, porque lo que buscamos es la solución pacífica de los conflictos. Entonces, el juez, dentro de sus potestades, de sus facultades, está la de tratar de convocar y de conciliar a las partes. Puede citarlas a audiencias conciliatorias tantas veces como él considere necesario a efectos de llegar o arribar a un acuerdo. De las conciliaciones son válidas, porque lo que se está buscando es que sean las mismas partes las que encuentren una solución a ese conflicto. Por ejemplo, ya vamos a ver, en un proceso hoy de divorcio, a diferencia del régimen anterior, también hay una audiencia a la cual el juez puede acudir, que es una audiencia conciliatoria, no con la misma finalidad que en el régimen anterior, en donde lo que se buscaba en esa audiencia conciliatoria era que las partes recapacitaran a su pretensión de divorciarse o de separarse, entonces lo que se buscaba era la reconciliación de la pareja, ¿sí? De los cónyuges. Acá esta audiencia es tratar de que las partes acuerden en aquellos puntos relacionados a los acuerdos o convenios reguladores que no están de acuerdo. Por ejemplo, lo relativo a los bienes, a la atribución de la vivienda, a lo concerniente al cuidado personal de los hijos, al régimen de comunicación. Pues son cuestiones en que las partes no pueden estar de acuerdo. O ya vamos a ver dentro de un proceso de divorcio
uno de los requisitos para que la demanda sea admitida es que en la petición de divorcio, sea bilateral o sea unilateral, se acompañe un convenio regulador o una propuesta reguladora, ¿sí? Porque lo que se busca es que los cónyuges que van a divorciarse traten de alguna manera de acordar cómo se van a comportar después de casarse, cómo van a regular su vida post-divorcio. Y eso lo hacen a través de estos convenios reguladores. ¿Tá? Entonces, cuando no hay acuerdo en los puntos del convenio, el juez está en el código, la facultad de convocarlos a una audiencia. ¿Tá? Es una conciliación en estos puntos en que no hay acuerdo entre las partes. ¿Tá? Bueno, pero lo que no está admitido en los procesos de familia, si en un proceso común y silvestre, es el arbitraje. No se puede sacar a las partes del juez natural, que es el juez de familia, ¿sí? En los procesos de familia, por lo general, se constituye un litis consorcio pasivo necesario. Hay ciertas cuestiones en donde forzosamente se requiere que haya un litis consorcio pasivo necesario para que la sentencia tenga efectos respecto de todas las partes. Por ejemplo, en un juicio de reclamación de filiación matrimonial, hijo de los cónyuges, de un matrimonio. En ese caso, la acción de reclamación no puede estar dirigida contra un solo progenitor, tiene que estar dirigida contra ambos progenitores, ¿está? Y en el supuesto de que alguno de ellos hubiese fallecido o ambos hubiesen fallecido, tiene que estar dirigida contra los herederos de ambos o de aquel que se murió y de el progenitor vivo. ¿Entienden? Entonces, en muchos casos se conforma un litis consorcio pasivo necesario. También en las cuestiones de familia, en los procesos de familia, cuando existen menores de edad o hay personas incapaces o con capacidad restringida, es necesaria la intervención del Ministerio Popular, so pena de que el proceso sea nulo. Pues van a ver en todos los casos en que existan menores, por ejemplo, incapaces, ante una petición se corre traslado y se da intervención a la asesora de menores e incapaces. ¿Tá? Si ustedes demandan, por ejemplo, divorcio, y en la petición de divorcio, sea conjunta o sea unilateral, ustedes manifiestan que existen hijos menores, automáticamente toma intervención, se corre traslado de la petición al asesor de menores, ¿tá? Porque es el que va a representar y él va a tutelar los intereses de ese incapaz. ¿Tá? Entonces ven cómo tiene, digamos, el proceso en algunos institutos, tiene características que le son particulares. ¿Está? Ya vimoslo en la clase pasada, lo referido a la prueba, también tiene características particulares en lo que respecta a el carácter dispositivo, que también sufre una modificación porque el juez se convierte es decir, es un proceso más bien inquisidor, en donde el juez toma un rol protagónico, es el que conduce el proceso, la participación de las partes es mucho más limitada, sin perjuicio de que son los que tienen que aportar las pruebas, pero ya vimos que muchas pruebas pueden ser ordenadas producir de oficio, en un proceso ordinario no se da. ¿Está? Entonces ven cómo el proceso o los procesos de familia tienen características particulares. ¿Estamos? Y por otro lado, en todos los procesos generalmente son ordinarios o son sumarios o sumarísimos, depende cuál es la petición. Pero lo que se busca hoy a través del principio es el de la celeridad y el de la economía procesal. Por eso es que se van a encontrar con que hay muchas normas de procedimiento dentro de los distintos institutos de familia. ¿Estamos? Bueno, y otra de las cuestiones que está relacionada con el tema del proceso de familia es qué efectos tienen las sentencias que se dicten o que recaigan en estos procesos de familia. Es decir, acá la pregunta radica en si una sentencia, esa sentencia solamente produce efectos
entre las partes que intervinieron en el proceso o produce efectos erga omnes. Es una discusión que viene de antaño, de la época de los glosadores, allá del derecho romano, y que todavía hoy no tiene, digamos, una solución unánime. Hay quienes sostenían o le otorgaban el efecto, si un efecto limitado a la sentencia solamente a aquellos sujetos que hubiesen sido parte en el proceso. Otros entienden que la sentencia produce efectos erga omnes, otros le otorgan un efecto, una autoridad relativa, pero dentro de una postura más moderna hay doctrinarios como Velucio, para quien en realidad este problema es un problema falso, ya que se refiere a una cuestión de índole procesal que él entiende a nosotros no nos interesa. En realidad, la cuestión del efecto de la sentencia está relacionada con una cuestión de fondo y que se traduce en el tema de la oponibilidad del estado de familia o del título que acredita ese estado de familia. En eso radica el problema. Entonces, para Velucio, la cuestión gira en torno a 3 situaciones puntuales. ¿Qué pasa cuando se rechaza una demanda de una acción de estado de familia, cuando la sentencia emplaza a un sujeto en un estado de familia y cuando la sentencia desplaza a un sujeto de un estado de familia? Esas serían en realidad las 3 cuestiones que estarían regulando el tema del efecto que tiene la sentencia dictada en un proceso de familia. Si la sentencia rechaza la demanda, ¿qué pasa? Si los efectos a quiénes alcanzan. En el caso de que la sentencia rechace la demanda, los efectos de esa sentencia solamente alcanzan a las partes que intervinieron en el proceso. De manera tal de que aquellos que no intervinieron, pero que están legitimados por ley para poder reclamar el mismo derecho, podrían hacerlo en un juicio posterior. ¿Estamos? No les está vedado por la circunstancia de que a ellos se hubiese rechazado una petición similar. ¿Está? Ahora, cuando la sentencia emplaza en un estado de familia, Velucio entiende que en realidad el efecto no es de la sentencia en sí misma, sino que el efecto, la erga omnes, es consecuencia del emplazamiento en el estado de familia. Es el título de Estado el que tiene validez respecto de todos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los caracteres del estado de familia? Que yo le dije que una de las características era justamente el efecto erga omnes, es decir, era oponible a todo el mundo. ¿Está? Entonces, en este caso, si una sentencia emplaza a un sujeto en un estado de familia, es decir, el efecto erga omnes no es consecuencia de la sentencia, sino que es producto del estado de familia en el que queda emplazado el título de Estado. Entonces, se ejerce, digamos, tiene efectos contra todos, hasta tanto alguien que esté legitimado no pueda oponerse a esa sentencia, ¿entienden? Hasta que alguien pueda impugnar ese estado de familia en otro proceso. ¿Estamos? Y la otra situación es cuando la sentencia desplaza a un sujeto de un estado de familia. Esta también tiene efectos erga omnes porque destruye un título de Estado. Y en este caso no es posible, ya vimos que una persona detente un título de Estado o un estado de familia para unos y un estado de familia diferente para otros. ¿Estamos? Entonces también acá el efecto erga omnes es producto justamente del desplazamiento o de la destrucción del estado de familia en el que estaba emplazado hasta ese momento este sujeto. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces con eso finiquitamos a grandes rasgos las características particulares del proceso o de los procesos de familia. Ahora bien, la ley, les dije, el código de fondo regula cuestiones relativas a los procesos de familia.
Y no solamente consagra los principios que ya vimos, sino que toca el tema de la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, competencia en los distintos procesos de familia. ¿Tá? ¿Quién es competente? ¿Cuál es el juez competente en cada uno de los procesos? Ya sea que se trate de las acciones de ejercicio de estado de familia, en los procesos de divorcio o de nulidad de matrimonio, a quién es el juez competente, o cuando se demanda alguno de los derechos derivados de las uniones convivenciales o de los matrimonios, o se pretende, digamos, ejecutar los efectos del divorcio. Es decir, en todas esas cuestiones el Código de Fondo determina quién es el juez competente. Lo mismo determina quién es competente en aquellos procesos en que la parte, el actor sea un menor de edad, es decir, un niño, niña o adolescente, o una persona incapaz o con capacidad restringida. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el juez competente es el juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida, salvo en los juicios de adopción o de guarda con, digamos, preadoptiva, en donde el juez competente es el juez que hubiese declarado a ese menor en situación de adoptabilidad. ¿Está? Y al determinar que el juez competente en todas las cuestiones en que esté relacionado un menor o se reclama un derecho inherente a ese menor, es el juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida, pone fin a, digamos, las cuestiones o los conflictos de competencia que se planteaban en la legislación anterior con relación a aquellos casos en que, por ejemplo, se decretaba el divorcio y después de uno de los progenitores o uno de los excónyuges quedaba con la tenencia del menor, ¿sí? Y después se mudaba de domicilio y quería reclamar alimentos. Bueno, el juez competente no era el juez del domicilio del menor, sino que tenía que reclamarlo ante el juez en que se había decretado el divorcio. Entonces muchas veces había conflictos de competencia. Ahora esto queda zanjado porque el juez competente en todas estas cuestiones en donde haya un menor, que sea el que reclame el ejercicio de un derecho, es el juez donde el menor tiene su centro de vida. ¿Está? Y después ya vimos que la legislación de fondo regula todo lo atinente a las medidas cautelares, relativas a la protección de las personas y relativa a los bienes, en los procesos de divorcio y en los procesos de nulidad. ¿Está? Bueno, ahora, el otro punto que nos toca desarrollar y que quedó de la clase pasada, está referido a el acto jurídico familiar. ¿Qué se entiende por acto jurídico familiar? Ustedes saben que el acto jurídico, son actos jurídicos en general, todos los actos voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar los derechos. Esa es la definición. Ese es el concepto de acto jurídico en general. Bueno, cuando esas relaciones jurídicas son relaciones de familia, cuando lo que pretendemos es crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos de familia, estamos en presencia de un acto jurídico familiar. Entonces, el acto jurídico familiar no es un, acto diferente de los actos jurídicos en general, sino que se trata de una especie de los actos jurídicos en general. ¿Está? Entonces, para poder hablar de, en este caso, un acto jurídico familiar, es necesario que se trate de un acto humano, que ese acto sea voluntario, que sea lícito, es decir, que no, sea contrario o prohibido por la ley, que tenga un fin específicamente jurídico, ya sea establecer relaciones jurídicas familiares, o bien crear, modificar, transferir, aniquilar o extinguir derechos subjetivos familiares. ¿Está? Y que tenga como quinto elemento una consagración legal de ese fin jurídico, es decir, esté autorizado por la ley. ¿Por qué
podemos encontrarnos con que hay actos que son lícitos, que no están, digamos, prohibidos, pero que no tienen un fin reconocido por la ley. Esos son los actos jurídicos familiares, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es un acto jurídico familiar? Un acto jurídico familiar es el matrimonio, no es una acción de estado de familia como muchos manifiestan, porque generalmente cuando pedimos un ejemplo de una acción de estado de familia ponen matrimonio. No, el matrimonio es un acto jurídico familiar. En este caso es un acto bilateral, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, el reconocimiento voluntario de una afiliación. Un acto jurídico familiar es un convenio regulador en un juicio de divorcio. Esos son actos jurídicos familiares. Están durante mucho tiempo en nuestra doctrina no se habló de actos jurídicos. Recién comienza a hablarse de acto jurídico familiar con Díaz de Guijarro, para quien el acto jurídico familiar es una especie dentro del acto jurídico en general. ¿Está? Bueno, hasta ahora, ¿está entendido? Perdón por la interrupción, pero ya les dije que ninguna casa está ambientada para dar clases, y menos cuando uno tiene perros y entran de afuera. Bueno, estamos hasta acá. Ahora vamos a comenzar a analizar qué es el parentesco. Algo que está relacionado con lo que vimos en la clase anterior, con relación a el estado de familia. ¿Se acuerdan que el estado de familia, yo les dije, era la posición jurídica que ocupaba una persona dentro de un grupo familiar, ¿sí? Esto está relacionado con el parentesco. ¿Qué se entiende por parentesco? Del concepto de parentesco vamos a ver que está relacionado con un concepto amplio de familia, porque de los efectos jurídicos que derivan del parentesco surgen esas relaciones jurídicas familiares que están relacionadas con el estado de familia de una persona. En el derecho comparado, la regulación del parentesco, la ubicación y la regulación o los efectos no ha sido siempre uniforme. Se van a encontrar ustedes con que hay legislaciones que tratan del parentesco en capítulos especiales. Otras lo relacionan y lo tratan dentro del derecho sucesorio. Otras lo tratan y apenas lo definen dentro de las consideraciones generales. En el caso de nuestro código actualmente vigente, ha seguido los lineamientos del Código de Vélez y del proyecto del año 1998, el proyecto de unificación. Y todo lo relacionado o lo relativo a parentesco está establecido y regulado en un capítulo especial del título cuarto, libro segundo, de las llamadas relaciones de familia. Las relaciones de parentesco en nuestra legislación se vinculan estrechamente con el concepto de familia amplio, y los vínculos interdependientes y recíprocos que se imputan o suben a los miembros de esa familia determinan el contenido de las relaciones jurídicas familiares. El texto del código actualmente vigente comprende 2 capítulos. El primero está relacionado a disposiciones generales que resultan aplicables y que son, o se refieren al concepto, a las clases y al cómputo. Y una segunda parte o un segundo capítulo que está relacionado o está referido a los efectos del parentesco. Y se circunscribe fundamentalmente a 2 efectos en especial, que son los alimentos y el régimen o el derecho, deber de comunicación. Bueno, con respecto a el concepto, ¿qué se entiende o qué es el parentesco? La definición que adopta nuestro código en el artículo 529
supera las críticas que se le hizo a el viejo código, al código derogado, al código de Vélez-Sarsfield, por cuanto no solamente abarca las familias actualmente vigentes dentro de nuestra sociedad argentina. ¿Ah? Se deja de lado la idea de el elemento biológico como el elemento fundante de las relaciones parentales. Y hoy se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, como fuentes del parentesco, la naturaleza, que reemplaza el concepto de consanguinidad que utilizaba el código derogado, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad, ¿sí? En el código de Vélez-Sarsfield se definía al parentesco como el vínculo subsistente entre todas las personas de los dos sexos que descienden de un mismo tronco. Esta definición fue duramente criticada, primero porque era limitada, solamente incluía a un tipo de parentesco, que era el parentesco por consanguinidad, dejando de lado al parentesco por adopción y al parentesco por afinidad. Y por otro lado, porque en vez de utilizar el término, mejor dicho, utilizaba el término subsistente cuando en realidad debía decir existente entre individuos o los individuos de los dos sexos que derivan o vienen de un tronco común, de un mismo tronco. En la actualidad, el concepto de parentesco es mucho más amplio y es abarcativo de las distintas formas de familia que hoy tienen reconocimiento dentro de nuestra legislación. Hablamos en las clases anteriores de que hoy el derecho argentino reconoce no la existencia de una sola familia fundada en el matrimonio, sino que hoy da, reconocimiento y protección a distintas formas de familia. Están las familias monoparentales, las familias heterosexuales, aquellas que son formadas homosexuales, las uniones convivenciales, las familias ensambladas. Hay un montón de formas de convivencia que merecen y deben ser protegidas por la ley. Entonces, el concepto de parentesco hoy es mucho más amplio y es abarcativo de todas estas formas o nuevas formas familiares. Y se define el código al parentesco como el vínculo jurídico existente entre las personas en virtud de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Lo que significa que va más allá de lo que se reconocía anteriormente como el vínculo jurídico que deviene de la consanguinidad, la afinidad y la adopción. ¿Está? Ese era el concepto que teníamos en la legislación anterior, más allá de que Vélez-Sarsfield solamente lo limitaba a el parentesco por consanguinidad. Hoy se considera o se entiende como parentesco los vínculos jurídicos existentes entre los sujetos que devienen o derivan de la naturaleza, de las técnicas de reproducción humana asistida, de la adopción y de la afinidad. Ahora bien, de la misma manera que abandona el legislador esa concepción clásica tripartita y sobre todo el papel prioritario protagónico del elemento biológico, hoy hablamos de las relaciones que devienen de la naturaleza y se incorporan las relaciones jurídicas familiares que derivan del uso de técnicas de reproducción humana asistida, sino que también se equiparan o se igualan en cuanto a sus efectos a las relaciones jurídicas familiares que devienen de la adopción. Entonces, expresamente el legislador no solamente define, sino que consagra el principio de igualdad en cuanto a los efectos
que, los efectos que produce, es decir, estas relaciones jurídicas familiares que devienen de la naturaleza, del uso de técnicas de reproducción humana asistida y de la adopción. Entonces dice que ese principio de igualdad está traducido y cuando se ve plasmado, porque el codificador dice que cuando se refiere a parentesco, a secas, no hace distinción, no enumera si es por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción, las disposiciones son aplicables a estos tres tipos de parentesco. No hay, digamos, diferencia en cuanto a sus efectos entre unos y otros. Con lo que va un poco más allá de esa consagración que ya hizo la ley 23.264, es la famosa ley de patria potestad, en donde se establece el primer, digamos, eslabón de igualdad, porque desaparecen las diferencias entre las familias legítimas y las familias ilegítimas, o las matrimoniales y las extramatrimoniales. Es el, digamos, el primer escalón o el primer peldaño hacia una igualdad absoluta, que hoy queda totalmente plasmada a través de reconocimiento de que los efectos de la igualdad en cuanto a los efectos, cuando estamos en presencia de un parentesco por naturaleza, un parentesco por adopción o de un parentesco que deviene del uso de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Está? Bueno. ¿Cuáles son los elementos en materia de parentesco? Al respecto, el legislador, siguiendo la misma línea de Vélez-Sarsfield, establece que los elementos que deberán tenerse en cuenta a los efectos y de poder realizar el cómputo y de esta manera determinar cuáles son los efectos jurídicos que devienen de ese cómputo son los siguientes. Grado, línea, tronco y rama. Esos son los 4 elementos con los que se trabaja, en este caso, para determinar el cómputo del parentesco. ¿Qué es el grado? El grado es la distancia de los parientes entre sí, o lo que es lo mismo, es la generación que separa a un sujeto de otro. La línea es la serie ininterrumpida o la serie no interrumpida de grados. Puede ser una línea recta o puede ser una línea colateral. La línea recta determina el parentesco en vertical. En cambio, la línea colateral determina el parentesco horizontal o transversal. El tronco. El tronco, a diferencia de lo que establece el Código derogado, el legislador acá precisa qué se entiende por tronco. Y tronco es el ascendiente del cual bajan o parten 2 o más líneas. Y la rama es la línea en relación al origen. ¿Tá? Todo sujeto tiene 2 ramas, una rama paterna y una rama materna. ¿Estamos? Entonces, los elementos con los que vamos a trabajar son grado, entendiendo por grado la distancia o la generación que separa a un sujeto de otro, la línea, que es la serie ininterrumpida o no interrumpida de grados, ¿tá? Puede ser una línea recta o una línea colateral horizontal. El tronco, que es el ascendiente, del cual bajan o parten 2 o más líneas, y la rama, que se refiere a la línea en relación al origen. ¿Está? Bueno. ¿Cuáles son las líneas? Las clases de línea. Dentro de las clases de línea tenemos la línea recta, que es la que une a los ascendientes y descendientes, es decir, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, que puede ser ascendente o descendente. La ascendente es la que, une con la que están ubicados los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y así sucesivamente.
y la línea descendente es en la que se ubican los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente. Esa es la línea recta, que puede ser ascendente o descendente. Entonces la recta es la que ubica o relaciona o la que une a un ascendiente con un descendiente. ¿Está? ¿Estamos? ¿Está? Bueno, acá no hay un tronco, porque el tronco es el ascendiente de donde parten varias líneas. Los sujetos que están ubicados en la línea recta descienden unos de otros. ¿Estamos? Bueno. Y después tenemos la línea colateral. La línea colateral es aquella que está integrada por quienes se encuentran en distintas líneas que parten de un tronco común. Hay un pariente que les es común, ese es el tronco, es el ascendiente común del cual parten las líneas colaterales que ubican a estos parientes. Serían los hermanos, los tíos, los primos hermanos, los sobrinos, etc. ¿Está? En la línea recta unimos ascendientes con descendientes. Entonces, los sujetos se descienden unos de otros, ¿sí? No hay un tronco común. En cambio, en las colaterales, en la línea colateral, estos descienden, son los parientes, están ubicados en líneas que descienden de un tronco, de un ascendiente que les es común. Entonces descienden siempre de una tercera persona. ¿Está? No descienden unas de otras, sino que descienden de una tercera persona. ¿Cómo se computa el parentesco? El parentesco se computa en nuestro sistema por grados, es decir, por generaciones, ¿sí? Las que hay en nuestro, tanto en el código de Vélez como en el código vigente, la proximidad del parentesco, teniendo en cuenta, digamos, las generaciones que median entre un pariente y otro. ¿Está? Entonces, en línea recta, ¿cómo computo yo? ¿Cómo? A ver ustedes, ¿qué me dicen? Si yo digo, elijo en qué grado de la línea recta descendente está con relación a su padre. Primer Sería de segundo grado. Grado, ¿sí? ¿Cómo? Hay tantos grados. Primer grado. Hagan así. Tengo una línea recta, tengo un pizarrón acá, tengo una línea recta, ¿sí? Ubico en esa línea al padre y por debajo del padre, ¿quién está? El hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas generaciones o cuántos grados hay entre el padre y el hijo? Recta de segundo grado. Un grado. Un solo grado, ¿sí? Entonces, el hijo está con relación al padre en el primer grado de la línea descendente. ¿Sí? Voy para abajo. ¿Sí o no? Sí. Y a la inversa, el padre con relación al hijo está en el primer grado de la línea ascendente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y, por ejemplo, el abuelo con relación al nieto. ¿En qué grado y en qué línea está ubicado el abuelo? Segundo grado ascendente. Línea recta. Exacto. ¿Por qué segundo grado? Porque Porque ya los Que se va por arriba. Sí, ascendente voy para arriba, ¿cierto? Pero ¿por qué Porque segundo son dos grado? generaciones. Exacto. ¿Cuál sería la intermedia? los padres. ¿Eh? Los padres. El padre. El padre o la madre, ¿está? Supongamos que estamos dentro de la línea o la rama paterna. Estamos, ubiquemos todos los parientes del papá, ¿sí? ¿Está? Entonces tengo el abuelo, tengo el padre y tengo el nieto, ¿sí? Entonces, el abuelo con relación al nieto está en el segundo grado de la línea ascendente. Y a la inversa, el nieto con relación al abuelo está en el segundo grado de la línea descendente. ¿Está? Entonces, se computa por grados.
Hay tantos grados como generaciones hayan entre un pariente y otro. ¿Estamos? Eso es el cómputo en la línea recta. En la línea colateral, ¿cómo se computa? También se computa por grados, pero acá es un sub y baja. ¿Cómo tienen que hacer ustedes? Tienen que primero colocar a los parientes que quieren emparentar entre sí, ¿sí? Y después buscar cuál es el antecesor común que tienen estos parientes, estos sujetos. Es decir, cuál es el tronco del cual van a descender las líneas en las que están ubicados estos parientes. A ver, supongamos. Sería así, perdón, ¿no sería así como unas líneas paralelas y buscamos la unión común? No, paralelas nunca se van a juntar. ¿Ah? Son dos líneas que se van a juntar en un punto en común. ¿Sí? No son paralelas. Tienen una conexión y esa conexión está dada por el antecesor común, por el tronco. Es como un sub y baja. Subo hasta el tronco común y bajo hasta el otro pariente. ¿Ah? Los grados se Con cuentan como tantos generaciones. grados como generaciones haya entre estos, inclusive el tronco. A ver, supongamos, resulta difícil porque no tengo un pizarrón como para poder hacerles un esquema. Para que ustedes me entiendan, para que les sea más fácil, colóquense siempre ustedes en la posición de la persona con quien quieren emparentarse. ¿Está? Entonces, por ahí es más fácil. Supongamos, a ver, ¿en qué grado de la línea colateral estoy yo con mi hermana? ¿Está? Mi hermana se llama Gabriela, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el antecesor común que tenemos? Yo y mi hermana Gabriela. Nuestros padres, mi padre, madre. Profe, ¿Está? Pongámosle profe, a... disculpe, María de Los Ángeles, que apague su micrófono. Bueno. ¿Está? ¿A mí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bueno. se lo escucha. Sí, profe, se escucha perfecto. Sí, sí. Bueno, Sí, entonces, sí, un poco. estoy yo y está mi hermana, ¿sí? Bueno, dijimos que mi antecesor común, el pariente común que tenemos las dos es mi papá, ¿sí? O mi mamá, supongamos mi papá. Bueno, de él van a partir las dos líneas en donde estamos ubicadas nosotras, ¿sí? Bueno, entre mi persona y mi papá, ¿hay alguna generación intermedia? ¿Hay algún grado intermedio? ¿Algún pariente intermedio? No, no. No. Los primos. No, pues. Escúchenme. Entre los primos para abajo. Porque serían mis hijos y los hijos de mi hermana. Esos son primos. Usted tiene que ubicarse. Sí. Los parientes colaterales son dos sujetos, ¿sí? Que están ubicados en líneas diferentes que en un punto se cortan, y ese punto en el que se cortan es el pariente común que tienen las dos. Y de dónde descienden las líneas en las que están ubicados estos parientes, ¿sí? Entonces, si yo quiero computar, quiero saber en qué grado de las líneas colaterales se encuentran los hermanos no descienden un hermano del otro hermano. Descienden de un pariente que les es común, que es el papá o la mamá. ¿Sí o no? ¿Me escuchan? ¿Me entienden? Sí, doctora. Sí, sí, doctor. ¿Sí? Bueno, Sí, doctora, sí, doctora. ahí. Nos quedamos con los... Sí, me quedo conmigo y con mi hermana Gaby, que es mi hermana. ¿Sí? Bueno, dijimos que el antecesor común es mi papá. Entonces pongan, acá estoy yo, y acá, o acá está A y acá está B, ¿sí? Y el antecesor común de A y B es X, ¿está? Entre A y X, que es el padre, ¿hay algún grado intermedio? Entre No, padre no hay. e hijo, ¿hay alguien? No, profe. B, que es mi hermana, y su papá, ¿hay un grado intermedio? No, profe. Tampoco, ¿no?
Entonces, ¿cómo computo? Tengo que subir del pariente, que yo quiero saber cómo se emparenta con el otro, entonces subo hasta el tronco, contando cuántas generaciones intermedias hay. En este caso no hay ninguna, entonces, de mi persona o de A X hay un grado, ¿sí? Y de X a B, que es el otro hermano, hay otro grado. Entonces, serían 2 grados, ¿sí o no? 1 grado para acá y 2 grados para acá, ¿sí? Sí. Entonces, los hermanos están en segundo grado de la primer línea colateral, que tiene como tronco, la primera línea colateral tiene como tronco a los padres, ¿sí? ¿Me entienden? Se suman los grados de las generaciones, entonces, profe. Claro, usted tiene que sumar, para computar en qué grado están los colaterales, yo tengo que sumar, parto de un colateral y voy hasta el tronco común, sumando cuántas generaciones intermedias hay, ¿está? Y después bajo, por eso le digo que es un sub y baja, subo y bajo, hasta el otro pariente con quien quiero emparentar, y ahí cuento también cuántas generaciones hay. El total de esas generaciones, incluido el tronco, me va a determinar en qué grado están estos colaterales. ¿Entienden? En el caso de los hermanos, están en el segundo grado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está entendido? Sí, profe. Yo entiendo como que son, profesora, yo entiendo como que son 2 líneas rectas que en un punto se unen. Sí, obviamente. Es así. Bien, o sea, por ejemplo, los hermanos hacen sus propias líneas, pero ascendiendo se unen en algún punto. Claro, en este caso el punto es el tronco, el descendiente común, el ascendiente común, ¿entienden? De ese ascendiente común parten las líneas donde están ubicados los colaterales, ¿está? ¿Me entienden? Entonces los colaterales siempre son horizontales, porque acá yo voy poniendo todos los colaterales, ¿sí? Es decir, en la línea recta están los ascendientes y los descendientes. Padre, hijo, abuelo, bisabuelo, nieto, bisnieto, ¿sí? En donde acá no hay un tronco. Un descendiente desciende de su ascendiente. ¿Sí o no? Mi hijo desciende de mí, yo desciendo de mi papá desciende de mi abuelo y así sucesivamente. ¿Está? Sí. Sustantivamente. En cambio, en los colaterales, estos descienden de un pariente que es común, que es el ascendiente común. De ese ascendiente van partiendo las líneas, ¿sí? Bueno, los hermanos están ubicados en el segundo grado de la primera línea colateral, que es la que tiene como tronco común a los padres. Les cuento un secreto. En la línea colateral nunca van a encontrar un pariente en primer grado. Jamás. ¿Por qué no van a encontrar? A ver si ustedes saben. ¿Por qué? Porque no descienden unos de otros. Porque se cuentan por generaciones, profe. En las líneas descendente y ascendente también cuento por generaciones y tengo un grado. ¿Por qué no voy a tener nunca un grado? Por el vínculo que los une. Porque hay generaciones intermedias entre ellos. No. Entre el nieto y el abuelo hay una generación intermedia. ¿Por qué nunca van a tener un grado? Porque no descienden unos de otros. Se suma el número de grados que hay en cada rama, entre cada una de las personas. ¿Y entonces? Fíjense, tengo que sumarle al tronco común. Entonces, de mí al tronco, ahí ya tengo un grado. Y después bajo al otro pariente, ya tengo 2, nunca voy a tener. Los parientes colaterales son los que están a mis costados, a mis lados. Por eso son colaterales. ¿Entienden? Y como estos vienen de un tronco común, yo tengo que sumarle al tronco común.
Entonces jamás voy a tener un grado. ¿Está? Si yo voy de mí a mi papá, ahí te tengo un grado. Y quiero parentarme con mi hermano, tengo que bajar otro, tengo 2 grados. ¿Me entienden? Sí, profe, sí, se comprende. ¿Está entendido? Escúchenme una cosa, esto es fundamental. Es fundamental, ¿saben por qué? Porque esto, ya les dije, el cómputo es lo que va a determinar los efectos jurídicos. ¿Ah? No solamente lo que va a determinar qué efectos jurídicos produce ese parentesco, sino que esto tiene implicancia y repercute en materia sucesoria. Si ustedes no saben computar y no saben en qué grado de la línea están, del parentesco, están los sujetos, no van a saber si estos sujetos, llegado el momento, tienen derechos hereditarios en la sucesión de un fulano o no. ¿Está? Porque por más pariente que sea, los efectos jurídicos, por ejemplo, en materia sucesoria, solamente se extiende hasta el 4º grado de la línea colateral. Y si ustedes no saben ubicar si este sujeto está en 4º grado o no, no van a poder decir si tiene derecho, o tal vez van a hacer presentar a un fulano que no tiene derecho alguno a la sucesión de un muerto. ¿Me entienden? ¿Está? Entonces tienen que entender. Es importante que entiendan, y si no entienden, si esta noche hacen cuentitas, y si no entienden, volvemos a repasar 50 veces, pero esto es fundamental. ¿Está? Bueno, ahora supongamos, siguiendo con la línea colateral, ¿sí? Mi hermana tiene una hija. Esa hija es mi sobrina. Yo soy la tía de la hija de mi hermana, que se llama Marina. ¿Sí? Bueno, yo quiero saber, entre tíos y sobrinos, ¿ah? ¿En qué línea y en qué grado de la línea colateral se encuentran los tíos y los sobrinos? ¿Está? ¿Cuál es el antecesor común que existe en este caso? Entre yo y mi sobrina Marina. A ver. Hermana. Su hermana. Su hermana. ¿Cómo va a ser mi hermana si yo no desciendo de mi hermana? La abuela. Nuestros padres, o sea, la El abuela. abuelo. Sería mi papá, que es el abuelo de Marina. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. La idea? Sí, profe. Sí, profe. Hagamos el dibujito. Pongan arriba, como el bonete, pongan arriba a el abuelo. ¿Sí? Es el abuelo de Marina, que sería mi papá. ¿Sí? En una línea que baja de mi papá, ubíquenme a mí. ¿Sí? ¿Me siguen? Y en la otra línea que baja de mi papá, pongan a mi hermana, y por debajo de mi hermana, siguiendo la línea, a Marina, que es su hija. ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, yo profe. soy la tía y Marina es la sobrina. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿en qué grado están los tíos y sobrinos? ¿4º grado? 4º grado. Tercer grado. ¿Por qué? Tercer grado de la segunda generación. La segunda línea. ¿Por qué De está la en segunda tercer línea. grado? A ver, ¿por qué estoy en tercer grado? Porque se van sumando los grados, profe, como hicimos en Arranca ya en la ¿Cómo evaluación. hago? se empieza del primer grado, segundo grado ya. No, a ver cómo hago. De mi persona, mi papá, que es el abuelo de Doctora, Marina. puede ser de que A un grado sería grado. yo al abuelo, segundo ¿Cuánto? grado sería el abuelo a mi No, hermana no, no. y tercer grado Ahí sería tengo- mi hermana no es a que mi se sobrino. dice segundo grado, hay 2 grados, no es segundo. Hay 2 grados. De mi persona a mi papá, que es el tronco común, hay 1 grado, ¿sí? De mi papá a mi hermana tengo 2 grados, ¿sí? Sí. De mi hermana a mi sobrina tengo 3 grados. Entonces, tíos y sobrinos están en el tercer grado de la segunda línea colateral.
que tiene como tronco común a los abuelos. ¿Ah? Sí, ¿Sí? sí, profe. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces se dice línea de la segunda línea colateral, no se dice de la Exacto. segunda generación. No, de la segunda línea colateral. Generaciones son los grados. Grado, generación es lo mismo. Ah, El perfecto. código habla de grado. ¿Ah? De la segunda línea colateral. Pero estoy en el tercer grado de la segunda línea colateral. O tercer grado colateral. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ahora, yo tengo una hija. Esa hija se llama Candela. Candela es prima de Marina, que es la hija de mi hermana. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿Cuál profe, es el seguimos. tronco común que tienen, o el ascendiente común que tienen Candela y Marina? El abuelo. La Su abuela, papá. los abuelos. Su padre El sería. abuelo, que sería mi papá, y el papá de mi hermana. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, Bueno, doctora. entonces ahora, hagamos el bonete de vuelta. Está mi papá, que es el abuelo, el tronco común. Estoy yo. En la línea que me sigue a mí está Candela. ¿Sí? Del otro lado está mi hermana y está Marina. ¿Sí o no? Candela y Marina, que son primas hermanas, ¿en qué grado colateral se encuentran? En cuarto grado puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Cuarto grado, Cuarto tercera grado. línea colateral. Segunda. Segunda. Segunda línea Segunda porque colateral. fíjense que el tronco común es el Cuarto abuelo. grado. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Por qué está en el cuarto grado? Porque sumamos los grados, los tres anteriores más uno más. Está bien. Entonces vamos. O sean así. Voy de mi hija, de Candela a mí, hay un grado. De mi persona a mi papá, tengo otro grado, sumo un 2. De mi papá a mi hermana son 3. Y de mi hermana a mi sobrina Marina hay 4. Entonces, los primos hermanos están en el cuarto grado. Seguimos en la segunda línea colateral porque el tronco común es el abuelo. ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. Marina tiene un hijo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Seguimos. Tenemos un Seguimos. hijo. Después. El hijo de Marina. ¿Sí? Conmigo. ¿Está? Es mi sobrino. ¿Sí o no? Sí. Pero ya lo que dice Sí. sobrino nieto. ¿Sí? Sobrino. Bueno. El hijo de Marina. ¿Cuál sería el tronco común que hay, o el ascendiente común entre mi persona y el hijo de Marina? Hermana. ¿Eh? Su hermana. No puede. Su padre. Sigue O siendo sea, Padre. el La tronco tía Tercer madrina. grado. En segunda línea. El tronco común es el ascendiente del cual bajan varias líneas, ¿sí? ¿Serían los Yo abuelos? En este caso es el bisabuelo. estoy diciendo de mi Bisabuelo. papá. Bueno, mi papá es el bisabuelo del hijo de Marina, ¿sí o no? Es decir, los personajes son los mismos, van cambiando de nombre por la posición, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces ahora cuenten en qué grado estoy yo con relación a mi sobrino nieto. Quinto grado. ¿Mm? Cuarto grado. Cuarto grado. Cuarto grado. Cuarto grado, pero ya de la tercera línea colateral. ¿Vieron? Ah, la tercera línea. Sí, sí, sí. Lo de las líneas. ¿Por qué? Doctora, Sí.
Eso de las líneas colaterales, cómo van subiendo primera, de segunda, tercera, eso no entiendo. Sí, la primera, segunda, tercera línea colateral es de quién es el tronco. En la primera línea el tronco es el abuelo. Perdón, el padre. En la segunda es el abuelo. Y en la tercera es el bisabuelo. ¿Está? Okay. Hasta ahí se producen los efectos. ¿Sí? Hasta el cuarto grado. Fíjense, pues el cuarto grado de la segunda línea, el cuarto grado de la tercera línea, depende. ¿Me entienden? Esta vez se contó desde usted hacia su papá. Claro. Esta vez, claro, se contó desde usted hacia su papá, desde su papá hacia su hermana, de ahí bajó hacia la hija de su hermana, y de ahí bajó hacia el hijo de la hija de su hermana, Exacto. de Marina. Exacto. ¿Entienden? ¿Entienden cómo funciona? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está? Bueno, esto es importantísimo para poder determinar si una persona, es decir, para saber, primero, cuál es el lugar que ocupa, cuál es su grado parental con relación a otra, su grado de parentesco. Y eso es lo que va a determinar el efecto jurídico que le atribuye de la ley o no. Sí, después podemos seguir siendo parientes, ¿entienden? Lo que pasa es que efectos jurídicos es hasta determinado grado y está previsto por la ley. Por eso es importante el cómputo del parentesco. ¿Está? Y está muy bien la ejercitación, profe, ese tipo de ejercitación que usted nos da, porque sí, es la única forma de Hay que ejercitar, sí o sí. Sí, porque si no, después nos hacemos unos... Después nos perdemos, sí. Viene de los chavos del 8. Después nos perdemos, y esto es importante, ya les digo, es importante sobre todo para saber, más que nada cuando ustedes estén en materia sucesoria, para saber si tienen o no derechos hereditarios. La explico así, les doy un ejemplo, y creo que ya estamos llegando al finalizar la hora, pero bueno, no es una pérdida de tiempo, sino para que ustedes vayan viendo. En materia sucesoria, los parientes que se heredan son los ascendientes sin límite, los descendientes sin límite, el cónyuge supérstite y los colaterales hasta el cuarto grado. ¿Está? ¿Sí me siguen? Bueno. Sí, doctora. En un juicio sucesorio, en donde no había ascendientes ni había descendientes, sino solamente había colaterales, hermanos del causante, uno de los hermanos falleció con antelación al muerto, del cuyo sucesorio se trataba, ¿sí? Ese hermano que falleció dejó 2 hijos. A su vez, uno de esos hijos también falleció antes y dejó 2 hijos más. ¿Me siguen? Sí, doctora. Sí, sí. Bueno, llegado el momento, hay que determinar si estos hijos del hijo prefallecido, es decir, de un sobrino del causante, tienen o no derechos hereditarios. ¿Sí? Porque descendientes hasta el cuarto grado con relación al causante. Pónganse a hacer la cuenta. Estos sobrinos, que serían sobrinos nietos del muerto, ¿tenían derecho hereditario o no? Sí, profe. Sí, tenían derecho. Entraban justito. ¿Ven? Porque es importante. ¿En el cuarto sería, doctora? En el cuarto. Son descendientes y a su vez están descendientes de uno de los herederos directos, ¿sí? Pero a su vez están en el cuarto grado en relación al causante. ¿Entienden? Entonces esto es importante que ustedes tengan en cuenta, que sepan, porque si no saben en qué grado está y en qué línea está ubicado este sujeto, no van a poder saber si a ellos la ley les reconoce algún tipo de efectos jurídicos o no. El resto son parientes, nos podemos querer muchísimo, pero al momento de el reclamo de derechos, puede que no tengamos ninguno. ¿Entienden? ¿Está? Entonces, esto es importante.
Esto tienen que practicar, tienen que saber y tienen que situarse para poder hacer ese cómputo. ¿Estamos? Bueno, esto es con respecto a cómo se computa entonces el parentesco por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida. El cómputo es exactamente el mismo. Ahora bien, la ley no contempla, pero sí se da la situación de los llamados o del llamado parentesco mixto. Existen supuestos en el que dos personas se encuentran ligadas por vínculos de parentesco diferentes. Esta situación recibe el nombre de parentesco mixto. Se da, por ejemplo, en el caso de, parece de película, pero puede suceder. Ustedes saben, no saben todavía porque no vimos, en materia de matrimonio, los sujetos no pueden contraer matrimonio. Si yo no me puedo casar con un ascendiente, no me puedo casar con un descendiente, no me puedo casar con mi hermano o mi medio hermano, pero sí me puedo casar con mi primo hermano. ¿Está? Entonces, si el matrimonio es válido, puede suceder que estos primos hermanos que se casan tengan hijos. Esos hijos, fíjense, son hijos y al mismo tiempo son sobrinos. ¿Ah? Y en el caso de los abuelos, sí, son abuelos de estos nietos, pero al mismo tiempo son tíos abuelos de estos nietos. ¿Está? Entonces hay un parentesco mixto. Y esto es importante, sobre todo en lo que respecta a la reclamación de los derechos, porque depende cómo lo ubiquemos, puede suceder de que podamos reclamar derechos en un caso y en otros no. Por ejemplo, si yo digo, los nietos pueden reclamar alimentos a sus abuelos, pero no podrían reclamar alimentos a sus tíos abuelos. ¿Vieron? Como si hay una superposición de efectos, ¿sí? Bueno. Y otra cosa que no se distingue en nuestro sistema legislativo, ni en el Código de Vélez, sí en épocas remotas, era la distinción entre el parentesco, o sea, entre la rama paterna y la rama materna. ¿Ah? En algunas legislaciones históricas, si pertenecíamos, o mejor dicho, el parentesco venía de la rama materna o de la rama paterna. En nuestra legislación esto no ocurre, es decir, no hay diferencia alguna. Y esto ya quedó marcado en el Código de Vélez, que en materia sucesoria establecía expresamente que en las sucesiones no se atiende al origen de los bienes que conforman la herencia. ¿tá? No tenía trascendencia, no tiene peso. Lo otro que también tienen que tener en cuenta es la distinción entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales. Los hermanos bilaterales o unilaterales son aquellos hermanos que reconocen, es decir, que tienen a ambos progenitores o a un solo progenitor común. Los bilaterales son aquellos que tienen a los dos progenitores, es decir, que tienen los mismos progenitores. ¿Está? En cambio, los hermanos bilaterales son aquellos que solamente tienen un progenitor común. Antes de la ley de matrimonio igualitario, la ley hablaba de padre y madre. A partir de la ley de matrimonio igualitario, hablamos de progenitores comunes. ¿Está? Bueno, acá, es decir, hacer distinción entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales solamente tiene importancia al momento del derecho sucesorio. ¿Ah? Los hermanos bilaterales o los unilaterales tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Pero en el caso del derecho sucesorio sí hay distinción. ¿Por qué? Porque los hermanos unilaterales, en la sucesión de un hermano, solamente van a heredar la mitad de lo que heredan los hermanos bilaterales. ¿Está? Si se trata de la sucesión de padre común, tienen los mismos derechos. No hay distinción alguna. ¿Está? Es decir, solamente la distinción se da cuando se trata de la sucesión de un hermano. ¿tá? Y a la sucesión de ese hermano muerto concurren hermanos bilaterales y hermanos unilaterales. Los unilaterales tienen la mitad o le corresponde la mitad de lo que le corresponde al hermano bilateral. ¿Estamos?
Bueno, y después tenemos otro de los parentescos, otro tipo de parentesco, que es el parentesco por adopción. El parentesco por adopción es el parentesco que surge de una disposición legal, ¿sí? Ustedes saben que en materia de adopción nuestro país reconoce tres tipos de adopción. La adopción plena, la adopción simple y la adopción por integración. Cuando la ley habla de parentesco, en realidad se refiere al parentesco por adopción plena y por adopción simple, pero la adopción de integración está expresamente prevista y legislada en materias y en el capítulo reservado a la adopción, ¿tá? Por lo tanto, las disposiciones en materia de parentesco también les son aplicables. Ahora bien, en el caso del parentesco por adopción, tanto en la simple como en la plena, se crea así, la relación parental con los límites determinados por el código y por la decisión judicial al momento del dictado de la sentencia. Se mantiene la distinción que establecía la ley de adopción, la 24.779, y se incluye expresamente a la adopción de integración. En el caso de la adopción plena, ustedes saben que, o habrán escuchado, que es la adopción en donde se rompe o se corta, se extingue el vínculo el adoptado con su familia de origen o de sangre. Y este pasa a ocupar el lugar de un hijo biológico en la familia del adoptante. Se crean los vínculos entre el adoptado y la familia del adoptante. En cambio, en la adopción simple, el adoptado mantiene sus vínculos con su familia de sangre y la relación se establece entre el adoptado y el adoptante, no creando en principio vínculo con el cónyuge del adoptante, si no lo hubiese adoptado obviamente, ni con los parientes del adoptante. No obstante eso, hoy la ley permite expresamente que al momento de dictar sentencia, el juez pueda, a petición de parte y atendiendo al interés superior del menor, establecer o mantener uno o algunos vínculos con algunos parientes de sangre en la adopción plena, o bien crear vínculo o vínculos con algunos parientes del adoptante, en la adopción simple. ¿Está? Entonces la regla es, en principio, en el caso de la adopción plena, se rompen los vínculos con la familia de sangre. Y en la adopción simple, el vínculo solamente está entre el adoptado y el adoptante, ¿tá? No con la familia del adoptante. Pese a eso, o no obstante eso, la ley establece hoy expresamente la posibilidad de que el juez, atendiendo al interés superior del niño y a petición de parte, pueda mantener vínculo o vínculos con algunos parientes consanguíneos o de sangre del adoptado en una adopción plena, o bien crear vínculos jurídicos con alguno o algunos parientes del adoptante en la adopción simple. Y lo que ha hecho el legislador no es nada más ni nada menos que receptar los planteos que se fueron haciendo a través de la justicia, y el planteo de inconstitucionalidad, justamente de estas disposiciones que eran tan tajantes en cuanto a romper los vínculos con la familia de sangre en la adopción plena, o no generar vínculos con la familia adoptiva, o los parientes, mejor dicho, del adoptante, en la adopción simple. ¿Por qué? Porque la realidad marcaba otra cosa. Podían darse, las situaciones son distintas, podía darse casos en donde, por ejemplo, el menor que hubiese perdido a sus padres tiene una buena relación con sus abuelos, pero por motivos económicos sus abuelos no pueden mantenerlo. Entonces se recurre a la adopción.